¿Quieres saber la técnica de la revelación de sexo, donde el globo de adentro es el que explota y el de afuera queda como una burbuja transparente solamente con el color dando vueltas? Pues yo te lo enseño. Soy Antonio Barrios y te traigo el video donde explico paso a paso. Vamos a ver el video. Hola, en este video te voy a enseñar cómo realizar lo que está en tendencia ahorita para todas las revelaciones de sexo. El globo mágico. Este globo que cuando lo pinchas se explota el globo negro de adentro y el transparente queda totalmente inflado. Así como lo oyes, es el globo mágico. Para eso te voy a decir todos los materiales que vamos a utilizar en esta decoración. Vamos a utilizar globos tipo burbuja del tamaño que tú consigas, del tamaño que tú desees utilizar, siempre y cuando busques en tu país el que ofrezca la mejor calidad. Este lo compré en una tienda física. También vamos a utilizar un globo negro. Vamos a utilizar confeti rosado o confeti azul, o también podemos utilizar polvo rosado o polvo azul. El polvo lo compré en internet. Este confeti rosa y azul lo pueden vender en las tiendas físicas por separado. Yo compré el globo y ya me vino con el confeti. Así que tú puedes escoger cómo puedes comprar tus materiales y aprovechar todo lo que traiga en el kit. También, si vas a utilizar el polvo, necesitarás, es transparente, lo voy a colocar acá cerca de mi franela. Esto en mi país se llama embudo. Es ancho en la parte de arriba y un tubito con el cual vamos a introducir el polvo dentro del globo. Para eso nos va a servir este embudo. Vamos a utilizar globos de látex azules y rosas. Vamos a utilizar globos largos para poder amarrar la burbuja y el globo negro. Y algo muy importante que va a ser como quien dice, el detalle que nos va a permitir que ese globo mágico haga su trabajo de magia. Un palito de altura. Vamos a utilizar un alfiler, así como estos de lo que la abuelita utiliza en la costura. Vamos a utilizar algunos instrumentos para cortar y para colocar la aguja, el alfiler en el palito, tijeras y un inflador. Vamos a empezar haciendo lo que sería la técnica del palito para que pueda hacer la magia. Agarramos nuestro alfiler con la mano y en uno de los dos extremos vamos a colocar el alfiler y vamos a hacer un poquito de presión. Eso para poder hacer el orificio donde lo vamos a fijar. Primero lo hacemos con la punta que pincha, para poder introducir un poco acá. Luego, ese mismo alfiler, con nuestra herramienta, le vamos a cortar la parte de la cabecita aquí, como tú lo quieras llamar, cabecita. Luego de haber cortado la parte que no queremos del alfiler, con nuestra herramienta, vamos a utilizar para colocar dentro del palito. Agarramos firmemente y la ubicamos dentro de nuestro orificio con mucho cuidado, porque es un poco difícil, ya que es más gordita la parte de acá con respecto a la punta como tal. Ya te la muestro y así me queda. Voy a acercarme. Así me queda nuestro alfiler puesto en la punta de nuestro palito. Allí lo fijamos un poco mejor si lo queremos y listo. Ya esto queda. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué un alfiler. Si nosotros pinchamos el globo burbuja
con el palito o con algo muy grueso, cuando pinchamos, se va a explotar el globo burbuja. Lo que no queremos es que él explote, sino que esta punta, al ser muy finita, va a traspasar el globo burbuja, va a explotar el negro y no va a permitir que estalle el burbuja. Ahora bien, esto lo dejamos de lado porque lo que faltaría sería adornarlo, esta parte de acá arriba, donde tenemos la punta en un extremo, y el otro extremo lo adornas como tú quieras. Rosado, azul, plateado, negro, del color que tú quieras. Ahora bien, en esta oportunidad yo agarro dos globos y los voy a colocar uno dentro del otro, normal, con la técnica del doble stuff, utilizando un palito y colocando un globo dentro de otro. Esto lo voy a realizar con 16 globos de cada color. Esos 16 globos me van a permitir hacer 4 globos, los cuales los voy a calibrar a diferente medida. 4 que son 2 azules y 2 rosados, los vamos a calibrar más o menos entre 8 y 9 pulgadas, dependiendo de lo que tú quieras trabajar, 8 o 9. Y los otros 4 colores los vamos a calibrar entre 6 y 7 pulgadas. Eso nos va a dar la diferencia para realizar la base. Voy a poner acá de lado porque ya yo adelanté un poco el trabajo allí y los tengo acá ya listos, entre 6 y 7 pulgadas los pequeños y entre 8 o 9 pulgadas los más grandes. Esto me va a servir de base y lo único que tengo es que colocarlos, fijarlos así como lo veo acá, y eso lo vamos a hacer ya. Simplemente lo que vas a utilizar es el mismo cuellito de uno de los globos con un cuellito del globo de abajo. Y listo, ya tienes tu base. Ahora bien, para que esta base, como en todos los videos anteriores, nos pueda quedar un poco más fija, vamos a utilizar un globo con agua. Ya lo busco. Y acá tenemos nuestro globito con agua, que como todos saben, va en la parte de abajo, en los globos más grandes, haciendo contrapeso. Y así nuestra base queda súper pesadita, no se mueve y allí la tenemos. Ahora vamos a lo siguiente, que sería trabajar directamente con el globo burbuja, con el globo negro y todo el relleno. Para trabajar el globo burbuja, debemos sacarlo de su empaque. Este viene así grande, ¿verdad? Y de repente no es necesario hacerle tanta fricción, pero si hay algunos que son un poco más de goma, que vienen más pequeños en cantidad del diámetro, sí necesitaríamos utilizar un poco de fuerza en las orillas, hacerle un poco de presión, estirarlo en todo su contorno y luego entonces inflarlo, desinflarlo. ¿Y cómo vamos? Espero que ya tengas la lista de materiales que ya te he dicho para poder realizar este buque. Acá simplemente lo que falta es que con tu creatividad, como se lo digo siempre a todos mis alumnos, que todo va a ser el detalle. Si el cliente quiere un color en específico, no importa que no sea azul o rosado, todo lo que diga el cliente lo podemos transformar en mucho más. Y para eso tenemos que seguir viendo el video. También puedes ver dentro de decoraglobo.com todo el contenido que tengo en mi formación online, donde enseño esta técnica y muchas técnicas más. Pero no esperemos más,
vamos a seguir con nuestro video de revelación de sexo. Y ya tenemos dentro nuestro globo negro. Retiramos el palito y acomodamos para que esté igual que el globo burbuja. Ahora lo que viene es muy importante porque nuestro globo tiene que abrir un poco el cuello para que pueda entrar el embudo y así poder introducir el polvo. Lo llevamos hasta el fondo, introduciendo para que quede el polvo bien adentro, el pico, perdón. Por aquí va a entrar y lo sostenemos. Ahora, ¿qué color vamos a utilizar? El color que nosotros sepamos de que la clienta va a necesitar para su revelación. Bien sea rosado, bien sea azul, no hay ningún problema. En este caso yo lo voy a hacer rosado y es muy sencillo. Agarran el polvo o el confeti o lo que quieran, lo abren. Tienen que tener mucho cuidado. Tienen que tener mucho cuidado de no manchar por fuera, ni que caiga por fuera del globo, porque la idea es de que no se sepa hasta que lo pinchen de qué color es la revelación. Así que muy pendientes, con mucho cuidado, sostienen el embudo y empiezan a colocar el polvo. Si ven que el polvo, porque de repente el cuello del globo está un poco apretadito, el polvo no entra, simplemente lo ayudamos con nuestro palito y allí empieza a bajar el polvo. Ya introducido todo el polvo dentro del globo negro, retiramos el embudo con mucho cuidado y lo sacamos de acá y vuelvo con mi globo negro y el burbuja. Ahora vamos a utilizar el inflador. Quitamos un poco lo que se nos haya botado un poquito de polvo por acá. Colocamos el inflador y vamos a inflar el globo negro. Y el globo negro nos va a ayudar a inflar el globo burbuja. Ya que tenemos nuestro globo negro, con el globo largo vamos a cerrar el cuello y vamos a hacer nuestro anclaje para nuestra base, ¿ok? A veces me quedo un poco callado porque es que hay que hacerle un poco de presión para que quede bien cerrado. ¿Ok? Le damos muchas vueltas para que quede bien sellado. Y ya aquí lo tenemos. Y ya esto nos va a servir también para anclar estas puntas que están acá, que nos van sobrando del globo largo, nos van a servir para anclar a la base. Colocamos nuestro globo adentro, se va a ver si es niño o niña, y ahora vamos a colocarlo en la base para dar el siguiente paso, porque te dije que había un aliado para que la magia se hiciera realidad, pero ese aliado no viene solo y ya te lo voy a mostrar. Colocamos nuestro globo en la base, voy a buscar la base. Colocamos el globo, simplemente lo que vamos a hacer es colocarlo en la base.
Y ya nos queda nuestro globo acá. Lo único que tenemos que hacer es colocarlo de la mejor manera que nosotros queramos. Si queramos que quede totalmente cuadrado, un globo azul y uno rosado de frente, y luego el redondo, ubicarlo de la manera que queramos. Si vemos que allí estamos a gusto, todo queda hasta allí. Ahora, la magia, ¿ok? Tratamos de darle la vuelta al globo para ubicar en la parte de atrás donde va a quedar la zona donde la persona va a pinchar y se produce la magia. Y para eso vamos a utilizar cinta celofán, cinta de embalar, cinta plástica, como lo llaman en tu país. Vamos a utilizar un trozo. Cortamos un trozo y lo vamos a colocar donde queramos, un trozo donde queramos que la persona pinche, por la parte de atrás, ¿ok? Lo colocamos y luego otro trocito para darle un poquito más de resistencia, ¿ok? Puede ser uno horizontal y uno vertical formando una X, y así te queda bien resistente. También, como la persona que va a pinchar está súper nerviosa y como quiere saber, y como está súper estresada y quiere saber, vamos a apoyarnos también de un marcador para poder hacerle acá un punto de referencia donde va a pinchar. Para. Ahora viene una parte bastante importante. Necesito que me des tu comentario, un corazón, suscríbete a la pantalla y no te olvides, nunca te olvides de darle clic a la campanita. Esa campanita que te avisará cada vez que yo suba contenido acá en YouTube. Ahora bien, tenemos que terminar de hacer el bouquet. Estamos impacientes. ¿Qué será, niño o niña? Ahora sí, seguimos con nuestro video. Y ahora entonces le hacemos nuestra marca para que pueda ver la persona que va a pinchar que es allí, justo allí. Porque si lo pincha en una parte que no esté la cinta, posiblemente entonces el globo burbuja estalle, se reviente y la magia no funcione. Para asegurarnos, vamos a utilizar unos marcadores rosa y azul para poder darle un punto de referencia a esa persona para que pinche. Le voy a colocar acá una X un poco gruesa, justo sobre la cinta. Voy a voltear un poco más para poder trabajar mejor. Estos son estos marcadores de tiza líquida que pintan sobre la cinta plástica. Puede ser un marcador permanente, un marcador de tiza blanca, pero para que la persona sepa dónde tiene que pinchar. Y se lo colocamos de los dos colores, porque si se lo colocamos rosado va a decir es niña, si se lo colocamos azul es niño, y como no queremos que sepa, entonces se lo colocamos de los dos colores. Una X acá para que ya sepa dónde va a pinchar, ¿ok? Marcamos un poco más el rosado. Y ya lo tenemos. De esta forma, acá la persona va a ver completamente dónde tiene que pinchar. Ahora bien, de aquí en adelante, como siempre les digo, la creatividad nuestra es la que va a marcar la diferencia entre otras decoraciones, revelaciones de sexo. Ya acá le pueden colocar a esta base
lo que quieran de detalles para poder realzar un poco más la presencia. Le pueden colocar lazos, le pueden colocar detalles con globos, le pueden colocar cintas, lo que ustedes quieran, ¿ok? Acá yo simplemente les traigo la técnica para que puedan ustedes ya después desarrollar todo lo que tengan que hacer con su creatividad. Ahora creo que viene el momento de la magia. Vamos a probar. Gracias a todas las personas que están viendo este video y en especial a toda mi comunidad de DecoraGlovers, que ya somos más de 50,000. Todas esas personas que adquirieron la formación online, el negocio de la decoración con globos o globos para fiestas y eventos, del cual soy moderador, y estamos siempre compartiendo todas las enseñanzas, todos los avances dentro del grupo de Telegram y dentro de esa comunidad tan especial. Si tú necesitas saber un poco más de eso, si tú quieres pertenecer a esa comunidad, te invito a que me dejes un comentario, que me dejes un corazón y te envío el enlace donde vas a poder verificar todo eso. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y puedas ver todo lo que tenemos preparado para ti. Y ahora, sin más, vamos a ver cómo terminamos de hacer esta bella decoración. Y así nos ha quedado nuestro buquet de revelación de sexo. Ahora lo que nos falta es colocarle los detallitos, así como yo le he colocado algunos detalles en contraste con los mismos colores que estamos implementando en la decoración, porque todavía no sabemos de qué va a venir el niño o la niña. Para eso tenemos que revelarlo, y lo que habíamos empezado a hacer desde un principio, nuestro palito con la aguja, le he puesto solamente una flor azul con rosado, algunos detallitos para poder disimular un poco el palito, y la persona está súper nerviosa. Bueno, vamos a ver, yo también estoy súper nervioso. ¿Qué será, niña, niño? Eso lo vamos a descubrir en 1, 2, 3. Y allí se ve toda la magia de nuestro globo de revelación de sexo. Y felicitaciones, ha sido una niña. Nos vemos en... Y ya sabes cuál es la técnica utilizada para hacer nuestra revelación de sexo. Ahora no te olvides de darle clic a la campanita, suscribirte y seguirnos en las redes sociales. Si estás interesado en conocer muchas más técnicas, solamente tienes que ir directamente a ver toda la información, que te dejaré el enlace cuando me des tu comentario. Nos vemos en otro video.